Vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy, 18 de Menachem Av. Dice así, cortito pero muy fuerte. Dijo el Mittler Rebbe. El Mittler Rebbe fue el segundo Rebbe, Rabbi Dober, el hijo del Alter Rebbe, perdón. Dijo así. Dijo el Mittler Rebbe en nombre del Alter Rebbe, el primer Rebbe. 2 puntos. Ahavat Israel debe posicionar a la persona hasta la esencia misma del alma. El Ahavat Israel tiene que llegar, el amor al prójimo tiene que llegar hasta lo más profundo. No puede ser así superficial, de la lengua o de la boca para afuera, o por conveniencia, sino incluso en aquellos casos donde hasta por ahí nos surge cierto rechazo, ahí también, ahí es donde tenemos que activar el Ahavat Israel, que tiene que llegar hasta la esencia del alma. Y acá trae una nota que dice, en hebreo se dice, Ad Mitzui Anefesh. La misma frase es empleada por los sabios en el Midrash, en el Sifri, que dice así, para describir el requerido grado de amor a Dios con toda tu alma. Como decimos en el Shema, Be'avta et Hashem Elokeja, amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dicen los sabios, lo que dice con toda tu alma quiere decir Ad Mitzuya Nefesh, hasta la esencia del alma. Y sigue diciendo, es decir, hasta e incluyendo la disposición a dar la vida por Ahavat Israel. ¿Qué me cuenta? Es en serio, ¿no es cierto? Por eso el Ahavat Israel es la primera de las campañas. El Rebbe decía, el Rebbe ya se había lanzado un montón de campañas, pero la que colocar los tefilim y poner mezuzot, darse de acá, estudiar Torah, libros santos, vela de Shabbat, kasher, Taharat HaMishpachá, la pureza familiar, Jinuj, educar a los niños, pero por sobre todo, el Ahavat Israel, el amor al prójimo, es el portón que nos abre todo. Y a veces no se hace tan fácil. Y esto podemos relacionarlo con la parshá de la semana. La parshá de la semana se llama Ekev. Ekev quiere decir talón. Miren, por ejemplo, la palabra Jacob, el tercero de los patriarcas. ¿Por qué se llamaba Jacob? Porque cuando salió le estaba agarrando el Ekev, el talón, a su hermano Esav. Y acá, esto lo comenté hoy a la mañana del Shiur, pero vale la pena repetirlo, digamos. Ekev se refiere a aquellas mitzvot que la persona pisotea con el talón. ¿Qué quiere decir que pisotea con el talón? Que por ahí no le da tanta importancia. Son mitzvot, no vamos a decir de segunda, pero más livianitas. Como diciendo, no pasa nada si esta no las cumplo. La realidad es que el pasuk, el versículo de la Torá, trae infinidad de bendiciones. Nos llena de bendiciones por todos lados al cumplir esas pequeñas mitzvot. Y así también, como dijeron los rebes, y creo empezando por el rebe Tzemach Tzedek, Ekev se refiere a nuestra era. Nuestra era se llama la era de Ikveta de Meshija, los talones del Mashiach. Eso es en arameo. O sea que esta época que estamos en los talones del Mashiach, y podríamos decir nosotros comparados con otras generaciones, por ahí estamos en el nivel de talón, al lado de lo que fueron gigantes de nuestra historia. Y esta es la pregunta clásica. ¿Por qué el Mashiach va a venir ahora?
cuando no vino en otras épocas donde había grandes gigantes que seguro que se merecían tanto o por ahí más que nosotros. Entonces hay varias respuestas. Una de ellas es que nosotros somos aquellos que venimos a completar lo de las generaciones previas. Entonces, como nosotros lo completamos, es verdad, nosotros la recibimos servida en cierta forma. Por un lado, podríamos decir, está servida, pero lo poquito que nosotros tenemos que hacer con nuestras debilidades, con nuestras ignorancias, con el mundo que nos toca vivir, ese poquito que nosotros hagamos, ese taloncito que por ahí lo pisoteamos con el talón, eso es lo que va a hacer venir al Mashiach. Como ya venimos contando hace ya, esta es la tercera semana, la tercera parsha del libro de Devarim, Moshe le viene hablando al pueblo de Israel y lo viene preparando para el ingreso a la tierra de Israel, a sabiendas, como dijimos, de que el desafío que se les presenta ahora es totalmente diferente a los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Incluso diferente a los años que les tocó vivir en Egipto y antes aún en Israel y en los distintos lugares que tuvieron que estar. Para poder saber cómo conducirse, entonces Moshe les hizo un raconto de los distintos episodios que vivieron en los 40 años. La semana pasada habló sobre la entrega de la Torá. Pero después de la entrega de la Torá, que fue el momento culminante de la historia de la humanidad, cuando Hashem se presentó abiertamente ante el mundo y nos entregó la Torá, nos entregó la ley, y Hashem mismo lo habló, y el pueblo escuchó, etcétera, etcétera, como sabemos. En la Parshá de esta semana, Moshe sigue contándole al pueblo. Y el episodio que sigue después de los 40, después de haber recibido la Torá, son los 40 días que Moshe estuvo en el desierto. Y cuando bajó con las lujot, con las tablas de la ley que eran hechos por Hashem directamente, esculpidos por Hashem, escritos por Hashem, y Moshe mismo lo rompió cuando vio que estaban haciendo el becerro de oro. O sea, del momento culminante que les tocó vivir a los Yehudim, recibir la Torá, en apenas 40 días, es como que se habían olvidado de todo, o no se habían olvidado, pero el Yetzer Hará, el instinto del mal, estuvo tan fuerte, tan potente, que logró que hagan idolatría. Y esa idolatría hizo que Moshe tenga que romper la luz. En otras palabras, del momento culminante de la historia de la humanidad, pasamos a tal vez al momento de los momentos más trágicos, más bajos de la conducta de nuestro pueblo. Porque acá, fíjense, uno puede decir, en la época de los romanos, de los babilonios, o de los griegos, o de los persas, había el Am Israel, el pueblo de Israel, estaba viviendo bajo el yugo de otros pueblos, de los que acabo de nombrar, ya sea unos o los otros. La vida dentro de un ambiente que no es el Yehudí, nos puede llevar a la asimilación. Y la asimilación nos lleva a confundirnos y a pecar, a equivocarnos. Pero cuando ellos estaban ahí en el desierto, no había absolutamente ningún pueblo que los esté, digamos, presionando. Vivían libres, ya estaban viviendo directamente, ya está en el desierto. ¿Con quién estaban en el desierto?
con Hashem. Ya comían el man todos los días, tomaban el agua que los acompañaba, tenían las nubes que los protegían, y así todo rompieron, se hicieron el Egel, hicieron el becerro de oro que llevó a que Moshe tenga que romper las lujos. O sea, acá se presenta una serie de preguntas. ¿Por qué Moshe tuvo que romper las lujos? ¿No podía haber hecho alguna otra cosa? ¿No podía haber hecho algún, qué sé yo, algún otro tema? ¿Por qué tuvo que romperlas? Más aún, cuando después Moshe sube nuevamente al monte Sinaí para pedir clemencia por el pueblo de Israel y para que Hashem nos perdone, Hashem le dice, bueno, ¿sabes qué? Vas a construir un arón, vas a construir un armario, un arón a Kodesh, donde y también vos mismo vas a esculpir las lujot, y ahí vas a poner las lujot asher shibarta, los trozos, los pedazos de lujot de piedra que quedaron dispersos y que eran pedazos de piedra hechos por Asher mismo, que Moshe los rompió. Esos pedazos de piedra, primero Hashem le indica, le dice que vos rompiste, pero ¿sabes qué? Los vas a poner en el arón, los vas a poner en un armario, se puede decir, ¿no? Un arón a Kodesh. ¿Y dónde se ponía ese arón a Kodesh? Ese arón a Kodesh estaba en el Kodesh HaKodashim, en la parte más santa del templo. Entonces fíjense qué contradictorio. Por un lado, Hashem le está recordando, ¿sabes qué? Esa lujot, que lo que vos rompiste, ¿vieron cuando estamos en casa y el nene o la nena rompieron algo? O el marido o la mujer rompieron algo, y le dice, ¿viste? Ese vaso que vos rompiste, que me falta uno del juego, tenía 12 y ahora me quedan 11. Y justo tenemos hoy 12 invitados, y ¿qué le vamos a poner al número 12? Entonces el marido dice, bueno, no hay problema, yo me pongo otro vaso, otra copa. No, pero queda feo, ¿no es cierto? Ese vaso que rompimos, teníamos el juego de porcelana que venía de herencia de la abuela o bisabuela, vayan a saber qué, y rompimos una copa. Esa culpa nos acompaña toda la vida. Y acá está pasando lo mismo. Acá Hashem le está diciendo a Moshe, esa lujot que vos rompiste la vas a poner dentro del Arón HaKodesh. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que no es negativo. No es todo negativo. Pasó lo que pasó, pero busquemos lo positivo de esto. ¿Cómo podemos encontrar lo positivo cuando teníamos un juego de 12 vasos o copas de cristal y rompimos una? Y es una pieza única que no conseguimos repuesto. ¿Cómo podemos superar ese momento? No lo sé. Pero sí voy a tratar de explicarles cómo superamos el momento de las lujot que estaban en el Kodesh HaKodashim. El Ramban, hay un montón de explicaciones sobre esto. El Ramban, el Nachmanides dice, esos pedazos de piedra rota de las primeras tablas de la ley son muy preciados ante Hashem. Por eso le pidió que los coloque dentro del Arón HaKodesh. Si no fueran preciados, no le hubiese dicho que los guarde. Antes de continuar, voy a hacer una pregunta más. Hay una máxima que dice, en categor nace sanegor. A ver, cuando uno es el que cometió la falta, no se puede convertir en el abogado, por ejemplo.
Uno hizo la falta, siempre necesita otro que sea el abogado, pero si bien la persona que hizo la falta, él está resaltando la falta. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, un par de ejemplos. Por ejemplo, en Yom Kippur, si ustedes miran todo el servicio de Yom Kippur, van a ver que cuando Aarón a Cohen entraba al Kodesh HaKodashim, a la parte más santa, para hacer todo el servicio del día, el único día del año que entraba, Aarón a Cohen ese día se cambiaba 8 veces de vestimentas. Algunas vestimentas eran de lino y otras se los llama Big Day Zahav, vestimentas de oro, porque tenían hilos dorados. Cada vez que Aarón entraba al Kodesh HaKodashim, a la parte más santa, se cambiaban las vestimentas y se ponían las blancas de lino. ¿Por qué? Porque en Categor nace Sanegor. El culpable no se puede hacer abogado. ¿Qué significa? El oro representa el pecado. Porque, ¿qué perdona Yom Kippur? Entre otras cosas, pero en el primer Yom Kippur, el pecado del becerro de oro. Entonces, Aarón no puede entrar al Kodesh HaKodashim, como se dice en Yiddish, abselujes, como a propósito, ¿sabes qué? Entro con la vestimenta dorada, yo soy macho, entro igual. No, tenés que entrar con humildad. No puedes ir a mostrar tu pecado. Y después hay otro tema más, a ver si lo encuentro. Eh, hay un tema muy interesante. ¿Qué pasa si una persona tiene un sidur que fue impreso en Shabbat? ¿Se puede rezar con ese sidur? Hay autoridades, por ejemplo, Ramoshe Feinstein dice, que es una gran, ya fallecido, pero las más grandes autoridades alágicas de nuestra generación, él dice que no puedes rezar con eso. ¿Cómo vas a pedir con un sidur que ese sidur fue impreso en un día que no se podía imprimir, en Shabbat? ¿Se entiende? O sea, yo no puedo ir a propósito a mostrar el pecado cuando quiero pedir clemencia, cuando quiero pedir que me perdone. Después viene un gran sabio del Talmud y dice, ¿vieron cuando uno... Perdón, Chiche, Sí, ¿cómo sé yo si el sidur que compro fue hecho en Shabbat o no? bueno, Supuestamente el que uno no lo me sabe, lo vende de buena fe. se supone que no, porque uno le compra una editorial, que ya la editorial ya toma los recaudos para que no se haga. Entonces, a veces, a ver, cuando uno estudia Torah, no quiere decir que el caso que uno toma sea un caso real. Yo no sé si alguna vez alguien imprimió un sidur en Shabbat, pero podría haberlo impreso. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Entiendes? En la Torá no todo tiene que ser exacto o tuvo que haber pasado cuando se analizan leyes, pero son leyes que podrían pasar. Entonces, parte del estudio de la Torá es ver cómo haríamos en ese caso. Bueno, hoy estaba hablando con un muchacho. Esto posta el día de hoy. El muchacho, la esposa está por tener familia. Y el bebé está, como se decía antes, ubicado de cola. ¿No es cierto? Está, eh, digamos, como me dijo él, está como un rey o una reina sentadito, ¿no es cierto? Entonces, la doctora les dice, vamos a esperar hasta el miércoles. Si hasta el miércoles no se da vuelta, entonces le hacemos una cesárea.
Entonces el muchacho le pregunta a la doctora, ¿y cuándo le darían el alta? Y bueno, si tiene el miércoles, le darían el Shabbat. El sábado le darían de alta. Entonces él me pregunta, me dice que estaba pensando con la esposa de pedirle que le hagan la cesárea un día antes, el martes. Así puede salir del sanatorio un día antes, el viernes, y no tener que profanar el Shabbat. Entonces yo le dije, no ese es el pensamiento. El pensamiento judío sirviendo ir paso a paso. Primero esperar, si tenemos la posibilidad por ahí un día más que se dé vuelta y no tener que hacer una cesárea, seguramente siempre mejor un parto natural que una cesárea. Hay mujeres que prefieren la cesárea, pero desde el punto de vista nuestro es mejor que tenga un parto natural. Después cuando el bebé nace, yo no le quise decir, pero pueden pasar muchas cosas. No es una regla, no es 1 más 1, 2. El bebé tiene que nacer, tiene que estar bien de peso, tiene que estar 0 kilómetros para que lo dejen salir. Si no, por ahí a veces lo retienen 2 o 3 días más para que esté bien. Yo no le quise decir eso. Pero uno tiene que ir a hacer las cosas en el momento como corresponde. Y analizar de acuerdo a la situación. Vieron que cuando subimos a la Torá, cuando subimos a la Torá, entonces, cuando uno baja, se le dice Hazaku Baruch, le dicen los sefaradim. ¿No es cierto? Que tengas fuerza y seas bendecido. Nosotros los ashkenazim decimos Yasher Koyach. ¿Está bien? Yasher Koyach quiere decir es correcto, muy bien lo que hiciste. Viene el Talmud y un gran sabio del Talmud dice que Hashem le dice a Moshe Yasher Koyach Hashem Shivarta, te agradezco que hayas roto las lujos. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Que lo está felicitando por haber roto las lujot. Vamos aumentando en las preguntas. Y la realidad es, hay un montón de respuestas, pero la fundamental es que a veces, cuando la persona está, voy a tirar solamente ahora el título. Mañana, si Dios quiere, mañana calculo no voy a dar shiur. Va a ser presencial acá en mi casa. No sé si por ahí si alguno lo graba, después lo subo. Le voy a pedir a alguno que grabe, aunque sea los minutitos, porque así por ahí voy a continuar con este shiur y terminarlo. Pensé que lo iba a terminar hoy, pero la verdad que quedan muchas cosas pendientes. Y es una lástima correr, ¿no es cierto? Pero el punto es que cuando uno está con el corazón roto, en hebreo se dice Lev Nishbar, como dice en otro lado, cuando la persona es completa, cuando tiene el corazón roto. ¿Cómo puede ser? ¿Estás completo, tenés el corazón roto? Justamente, cuando uno se siente con el corazón roto, ahí puede llegar a ser completo. A veces se necesita sacudir, vieron a veces los chicos se ponen, en Yiddish, en mi casa decían, se huyen, no sé cómo se traduce, pero como que están pasados de revoluciones, ¿no es cierto? Entonces al chico hay que sacudirlo un poco para que vuelvan, sí, para que pare un poco. Entonces uno lo sacude un poco, en otras épocas le daban una palmada o una cachetada y el pibe reaccionaba y ahí recién volvía. Hoy Hasbe Shalom no se puede hacer esto y solamente está bien, pero uno lo agarra al chico, para ahí lo sacude un poquitito y el chico vuelve en sí. Así también nosotros, los seres humanos, las personas, los adultos, a veces necesitamos que se nos sacuda un poquito para poder entender cómo son las cosas, para poder valorar las cosas. Y este es el punto central de la respuesta. Y por eso Hashem le agradece a Moshe que haya roto las lujot. Gracias a que vos lo rompiste la lujot, vinieron las segundas lujot, que como está traído en los libros,
La segunda Lujot vinieron con un montón de yapa que no tenían las primeras Lujot. Y esto tiene que ver con nuestra conexión con Hashem, de arriba para abajo, de abajo para arriba. De arriba, para las primeras Lujot estaban en el nivel de Tzadikim. Estoy tirando títulos ahora, nada más. Mañana lo vamos a analizar un poquito más. Las primeras Lujot estaban en el nivel de Tzadikim. Vinieron servidas. Acá tenés. Acá te traigo la joya. No sé si te la ganaste o no, pero acá tenés la joya. La segunda Lujot eran de abajo para arriba. Fue el esfuerzo, el sacrificio, el deseo de los Yehudim de recibir la segunda Lujot. Porque se percataron, se dieron cuenta de que se mandaron la gran macana, el pecado del becerro de oro. Entonces, tomando en cuenta esto, la segunda Lujot que vinieron en el día de Yom Kippur, que eso representa a los Balei Teshuvah, y como dicen los sabios, Bimkom Shebalei Teshuvah Omdim Tzadikim Gmurim Enam Yeholim Lamot Sham, donde están parados los Balei Teshuvah, los Tzadikim completos no pueden estar parados ahí, porque el esfuerzo que hace el Baal Teshuvah, ese Yehudí que empezó de abajo, o que peor, estaba metido en el barro, en el pantano, y estaba metido ya, lo único que le quedaba fuera del pantano era la nariz, y tuvo que hacer un esfuerzo terrible para poder salir. Entonces, ese esfuerzo es muy valorado por Hashem. Y ahí tenemos el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es el día del Baal Teshuvah, el día que somos penitentes, retornantes. Que Hashem ayude. Todavía estoy con la onda de mi Yom Huledet, de mi cumpleaños, que por cuestiones técnicas lo celebramos con los amigos mañana, pero la brajá dice que el día del Yom Huledet, el día del cumpleaños, Mazaló Gober, el mazal de la persona, la suerte de la persona está fuerte. Entonces tiene que dar brajot. Le doy una brajá a cada uno y uno de ustedes, los que están ahora Amén, amén. presentes. Gracias. Y a todos los que lo van a escuchar después, que tengan todas las brajot de Hashem, como el Rebbe siempre decía, Banei Hayem Mezonar Rebijá, esto significa najes de los hijos. Hijos se refiere a hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Como este Shabbat, lástima que no se podía, Shabbat no podemos filmar, pero había un Zeide que vino con su nieto al Shil y se le rompía la ropa de los najes, me parece. No vamos a darle el nombre que cierto. No. Era así, ¿no? Era cierto, así es, sí. Baruch Hashem. Tener naje de los hijos, nietos, bisnietos, etc. Salud, material y física y espiritual. Briut. Parnasá, parnasá, sustento, todo en abundancia. Que tengamos el privilegio de recibir al Mashiach ya Amén. inmediatamente. Amén, amén. Amén. Mañana nos vamos Amén. allá presencial y con el Shiur seguimos el miércoles si Dios quiere. Gracias. Ahí te manda- Gracias, Chiche. Ahí vino Chao, chao. Marisa a desearte feliz cumpleaños, Chiche. Bueno, muchas gracias. Retribúselo todo lo mejor para ti. Amén, amén, amén. Chao, chao. Mazel tov.